Entre la desmesura de Milei y la nada del otro lado de la orilla política, ¿cómo está la Argentina en una de las semanas más críticas en términos de el apoyo de la opinión pública al gobierno, por lo menos más crítica en estos 9 meses? Todo el periplo de Milei en Estados Unidos, ¿cambia esa percepción? ¿Le juega a la gente o los condicionamientos locales, los precios aún con una inflación contenida, la caída del salario real, tema de tarifas y transporte, es más pesado que esa percepción de futuro que en algún momento representó Milei? Bueno, de eso vamos a hablar hoy en la repregunta con Federico Zapata. Muchísimas gracias, Federico, por estar en la repregunta. No, gracias a vos por la invitación. Un gusto, Luciana. Federico Zapata es politólogo, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Córdoba y es el director de la consultora Escenarios, una consultora que publica con frecuencia mensual estudios de opinión pública, de análisis de la opinión pública y de sus preferencias muy interesantes y a veces con temas laterales. Federico, bueno, este periplo estadounidense, parece Sarmiento en Estados Unidos, bueno, es Milei en Estados Unidos con el impacto del discurso en Naciones Unidas. ¿Milei necesita hoy de esa desmesura, de ese nivel de desmesura como ancla política cuando empieza a tener algunos cuestionamientos o un apoyo menor en la opinión pública? A ver, creo que se juega en dos planos. El primer plano es que es el primer proceso político que tenemos desde el kirchnerismo en donde se constituye una especie de minoría intensa en torno a un referente político. Eso es una novedad, digamos. Cuando uno veía la composición sociológica de Juntos por el Cambio, veía un cachol desde el punto de vista de la identidad. Claro. Un poco independientes, radicales, todo chiquitito que se metía y una especie de partido programático versus una coalición de identidad que era el kirchnerismo. Bueno, esto tiene un componente identitario. Nosotros nos ha saltado desde julio del año pasado entre un 10 y un 15% oscila, pero es un número muy relevante. Es la misma cantidad que se define como kirchnerista. O sea que todo lo que tiene que ver con su batalla cultural está un poco pensado para esa minoría intensa, para alimentar esa minoría intensa que él ha construido. Sí, la desmesura, esta puesta en escena de desmesura apunta a esa minoría. Exacto. Y por otro lado te diría que desde el punto de vista de la metodología lo que vemos es que digamos, la radicalidad que él utiliza le permite de alguna manera después tener una cierta flexibilidad de medios. Entonces hay como una funcionalidad ahí, ¿no? Que es lo que le pasa también, lo que le pasaba también en el sentido al Némesis, a Cristina, digamos, ¿no? La radicalidad discursiva les permitía después ser un poco más flexibles en con quién negocian, en quién meten dentro de la negociación, ¿no? Interesante. Sí, la estrategia de presentación ante la sociedad es muy radical, pero después hay una disposición muy transversal de toma y daca con distintos actores, aún inclusive de la oposición más dura. Esa radicalidad es lo que les permite, digamos, porque no tienen que validar nada, ya la radicalidad es total, es lo que les permite tener cierta flexibilidad que a otro probablemente se la cuestionarían, ¿no? Claro, exageran la marca identitaria para después poder negociar más flexiblemente. Bueno, se vio esta semana con el tema del sindicalismo y de democratizar los sindicatos, ¿no? Como el gobierno se alió con el kirchnerismo en ese sentido. Se ve todo el tiempo, fíjate que él es como que hoy tiene como la capacidad de rotular esto casta, esto no casta, lo que entra al gobierno, lo que sale, cómo lo mueve. Es un poco el famoso efecto de Nixon negociando con China, ¿no? Era el más anticomunista de todos, pero tenía la capacidad para saldar la relación con China. Bueno, estos liderazgos radicalizados también tienen esa ventaja táctica, que es que obviamente muy interesante tienen mucha flexibilidad, digamos, Eso metodológica. deja conforme a su base más radicalizada y más leal de votantes. Ahora, Milei llegó a la presidencia con un 56% de votos que no son propios y son muy independientes. Ese apoyo es el que se está siendo impactado porque no alcanza con la puesta en escena de la desmesura identitaria. Bueno, ahí él tuvo su pico, nosotros lo tuvimos en mayo, que fue cuando la inflación cayó del 8 al 4, que fue el salto más grande. Ese fue como su pico en la relación con la sociedad. Desde ahí nosotros lo tenemos con una especie de curva suave, todavía descendente. Todavía lo que pasa es que lo tenés en niveles, digamos, cuando ves la totalidad del sistema político, está todavía en niveles aceptables. Si uno lo proyectara, ceteris paribus, sin una crisis económica, dice, bueno, esto va rumbo a consolidarse como un tercio o la primera minoría del sistema político en un sistema que está hiperfragmentado. Entonces, yo creo que ellos están leyendo un poco esa dinámica, ¿no? Están diciendo, bueno, nosotros en un sistema hiperfragmentado vamos a trabajar para seguir fragmentándolo
y no nos interesa hacer el 55% del balotaje, nos interesa hacer un tercio del sistema, una primera minoría, y con eso gobernar. Creo que están pensando en ese escenario. ¿Y ese tercio, consolidar ese tercio, le alcanza para las elecciones de 2025, para incluir más diputados, más senadores? Y si eso, digamos, si el sistema se sigue fragmentando, sí, que es lo que estamos viendo. O sea, nosotros, Milei es hijo de la descomposición del sistema, de la ruptura del poder nacional, de la ruptura del liderazgo nacional, y eso hoy lo seguimos viendo en tiempo real en el Congreso, en las coaliciones. Lo que tenemos es que la descomposición no se detiene, es como una hemorragia. Entonces, claro. En esa dinámica, por supuesto que a ellos les interesaría ser el 55, pero en el marco de la dificultad de ser el 55, lo que están pensando en la de término medio es, en todo caso, somos la primera minoría, y obviamente cuando uno dice la primera minoría, está pensando que probablemente no haya una alianza con el PRO. Claro. ¿no? Ese es, ese es el supuesto, ¿no? Bueno, pero es interesante, con su sola identidad y con su base electoral más intensa, le alcanza para ser la primera minoría, desplazando al kirchnerismo, que era la primera minoría, Con ¿no? la foto de hoy, sí. Con la foto de hoy, Con la sí. foto de hoy, sí. Con la foto de hoy, sí. Federico, ¿cómo ves en esa composición de, bueno, una desmesura para garantizar como el escudo protector de la identidad y después hacer pactos? ¿Cómo ves a la gente común, a la gente que es más independiente, que no vota necesariamente por esa relación tan identitaria y percibe que el gobierno fue exitoso conteniendo la inflación, pero empieza a ver los otros tipos de agujeros, por ejemplo, el de la recesión, de la caída del empleo, o el salario real que mejora un poquito, pero no da un salto significativo? Yo te diría que ahí hay tres grupos como claros y diferentes, ¿no? Está por un lado, dividamos asalariados formales, informales y clase media alta, llamémoslo de esa manera. Clase media alta hoy es bastante empobrecida también. Claro, ¿no? sí, pero digamos hay mucho emprendedor, comerciantes, digamos, etcétera, ahí dando vuelta. Y lo que nosotros estamos viendo es que en el sector de los salarios formales, obviamente es el sector, digamos, que tiene más puntos de tensión con la agenda del gobierno, porque era el sector que por la vía de los convenios, de la negociación colectiva, de alguna manera le empataba a la inflación. En cambio, una situación donde para bajar la inflación hay una política recesiva, impacta en salarios, el miedo al desempleo, o sea que en ese sector es donde tiene las mayores tensiones, digamos, ¿no? El asalariado formal. El informal ya vivía una situación de ajuste de facto con la inflación, y entonces, digamos, de alguna manera la expectativa, la baja de inflación en la cadena de provisión de mercadería, en el manejo de la calle, etcétera, es un punto a favor. Yo creo que ahí está navegando bien el gobierno en los informales, ¿no? Los informales, uno diría que es la composición más popular de la ciudadanía, más ligada al kirchnerismo en el voto, por ejemplo, en el conurbano bonaerense. Yo creo que es lo que se ha roto. Yo creo que ahí es donde, digamos, el kirchnerismo de alguna manera aglutinaba los formales y los informales en esa coalición tan ecléctica, y creo que eso es lo que se ha vuelto a romper, la relación del peronismo con la economía informal, digamos, de la Argentina. Y ahí me parece que está navegando bien Milei, porque el tema de la inflación para ellos, que no tenían sindicatos ni negociación colectiva, si uno ve además la caída del poder adquisitivo ahí, fue brutal, digamos, es, digamos, de la pandemia para esta parte el punto. Y la clase media alta se ha venido un poco dolarizando de facto, entonces también la clase media alta es como que te dicen, yo estoy haciendo un esfuerzo para que esto de una vez por todas, la macroeconomía se ordene. Así que yo te diría, separaría esos tres sectores y te diría el más problemático, asalariados formales, y los que están de alguna manera viendo cómo esto se desenvuelve, sin ser fanáticos, pero de alguna con un nivel de expectativa sobre el futuro, informales y clase media alta. Es decir, que el Milei y el mileísmo se está convirtiendo y consolidando como una derecha popular. Sí. Que le disputa el lugar al peronismo en esas barriadas pobres del conurbano. ¿Tiene oportunidad de crecer ahí? Porque había información que decía que no lograba hacer pie del todo como para disputar terreno. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, un poco la composición de la sociología es como la inversa a la que era de Juntos. Juntos, a medida que aumentaba el nivel socioeconómico o el nivel educativo, Juntos mejoraba. Y la Libertad Avanza se viene manifestando esto, pero en veces es al revés, digamos, a medida que baja el nivel educativo y baja, mejora su performance. O sea, es muy popular en el norte, ya era popular en la elección. Nosotros recuerdo que hicimos una medición en la provincia de Salta porque tenía elecciones anticipadas el año pasado y nos daba 60 puntos, Milei. O sea, ya era fuerte en el norte, tiene una muy fuerte ahí. Y ha ido lentamente metiéndose en sectores populares del conurbano bonaerense, que no tuvo una gran elección ahí. Pero, digamos, por ejemplo, hay algunos fenómenos que son interesantes.
hoy Villarroel es, digamos, es la referente de la Libertad Avanza que mejor mide en la provincia y en el conurbano bonaerense, mejor incluso que Kicillof. Entonces digo ahí... ¿Cuáles son esos números? ¿Los tenés presentes? No los tengo exactos, pero digamos, medimos capital, provincia y nación. A nivel nacional, Villarroel es, desde diciembre para acá, la política que mejor mide mejor que Milei. Y para nuestra sorpresa mide muy bien en capital, mide muy bien en la provincia de Buenos Aires y mide muy bien en el conurbano bonaerense, ¿no? Y hoy, digamos, Villarroel, el votante no la asocia como una cosa diferente a la Libertad Avanza. Claro. En todo caso, la asocia como una forma de cambio diferente al interior de la Libertad Avanza. ¿Cómo sería esa diferencia respecto a lo que representa Milei? Villarroel versus Milei. ¿Un nacionalismo católico, conservador? Está muy buena la pregunta. Yo creo que, a ver, hay un punto efectivamente que tiene que ver con lo que ella representa, que es más parecido a un nacionalismo popular, a un conservadurismo popular, que es como una especie de tradición, si uno quiere, muy anclada en una parte del radicalismo y sobre todo en una parte del peronismo, ¿no? Eso está presente. Después yo creo que ella es, a diferencia de Milei, que es como una especie de outsider puro, ella es como una especie de límite del sistema. Entonces, digamos, de alguna manera plantea una relación menos conflictiva con la casta, entre comillas. Por su rol en el Senado, el modo en que ella lleva adelante el rol en el Senado. Por lo que ella representa, ¿no? Ella es como la herencia de ese viejo partido en la Argentina que es el partido militar, ¿no? Entonces, me da la impresión de que ella no es una outsider pura, es como una especie, es como un borde del sistema. Claro. No es ni outsider. La hija de un sistema que funcionó durante muchas décadas en la Argentina. Que tenía un rol muy importante en la Argentina, de orden y de estabilización. Bueno, ella no es ni casta ni outsider. Entonces tiene en la mente de la gente funciona como algo nuevo, diferente, todavía al interior de la Libertad Avanza. Enriquece la Libertad Avanza. Yo creo que el presidente cometió un error de sacarlo, porque hoy es un factor de enriquecimiento en la relación. De tensionar con ella, decís el error. Me parece que le enriquece hoy la dinámica con la sociedad. Pero bueno, es un fenómeno extremadamente tan novedoso como el de Milei, te diría. Sí. Federico, planteaste ese tercio que se está consolidando, identificado con el mileísmo, y imaginaste que eso puede cambiar en una alianza con PRO, por ejemplo, el año que viene. ¿Qué es Macri hoy? ¿Qué es PRO hoy? ¿Tiene alguna chance de representar algo? Es muy difícil. Yo creo que es una de las fuerzas que tiene una diagonal más difícil hoy, ¿no? Lo del PRO. Porque, digamos, de alguna manera, cuando uno pensaba en Milei en la elección en diciembre, cuando gana, o cuando tenía que asumir, decía, bueno, esta cabeza sin cuerpo, ¿dónde va a anidar? Y decía, bueno, automáticamente uno se imaginaba que así como Trump anidó en el Partido Republicano, decía, bueno, va a anidar en la Argentina en el PRO. Claro. Evidentemente, Milei probablemente, digamos, con una lectura política correcta, dijo, bueno, un poco la época se da vueltas en torno a que no va a que se llamó en la Argentina un Alberto Fernández, digamos, un liderazgo demasiado condicionado por disputas internas. Entonces, en ese marco tomó la decisión de no anidar en... Claro, Milei al gobierno y Macri al poder, esa imagen había que desarmarla. Esa había que desarmarla. Digamos, estaba un poco en discusión la autoridad política. Creo que Milei eso lo leyó muy bien y tomó la decisión de abrir una paritaria con el PRO, que es una paritaria permanente, que no sabemos hasta cuándo va a durar, pero en el cual no lo ha dejado entrar al PRO al gobierno, tampoco ha cerrado una coalición, habla de una fusión. Entonces, me parece que es la situación más delicada del PRO, sobre todo porque el PRO hoy está puro, está en la capital federal, digamos. Después, Torres tiene variaciones, Frigerio tiene variaciones, el PRO puro está acá en la capital federal. Y obviamente que si Milei en esa paritaria en algún momento decide bajar el martillo e ir con una oferta sola en la Ciudad de Buenos Aires, para el PRO es un gran problema, ¿no? Porque te puede bajar a Patricia Bullrich, te puede bajar, digamos, a candidatos que son fuertes y que te pueden dejar al PRO en una situación, digamos, de mucha debilidad. Claro, el bastión de la Ciudad de Buenos Aires para PRO es clave, ¿no? Así nació y así puede sobrevivir. Puede convertirse en el partido de los valores que Milei pone en cuestión, como los de la libertad de prensa total, que el Cambiemos la sostuvo, la presidencia de Macri sostuvo esa idea de una libre competencia de ideas sin que el presidente estuviera tallando continuamente en ese debate, por ejemplo, yo creo los valores de los derechos de las minorías, de género, por ejemplo. Yo creo que Macri algo de eso está viendo, sobre todo con el tema republicano, que cuando dividíamos a la sociedad, yo decía la clase media alta, la economía de Milei no le molesta tanto como sí le molestan sus modos o sus relaciones con algunas cuestiones más republicanas. Yo creo que algo el tema de la Corte Suprema, el Poder Judicial impactado por el Poder Ejecutivo. Algo de eso. Yo creo que eso Macri olfatea, por eso ante la situación de una paritaria, digamos, se le tira encima esa agenda. Lo que yo veo, lo que tiene difícil Macri, por el recorrido que le hizo hacer al PRO, que de alguna manera fue como
digamos, abandonar el PRO era un partido construido sobre la idea de gestión. Y en la corrida ideológica contra Larreta, digamos, de Patricia Bullrich, lo que se hizo es como diciendo, che, la gestión importa, hay que ser duro con la ideología. Claro. Y en ese corrimiento que hizo digamos, que hizo el PRO, digamos, se mileizó en ese sentido. Se mileizó, claro, se mileizó, pero no cosechó, digamos. La cosecha la tiene el hijo punk, digamos, ¿no? Entonces, me parece difícil la pirueta de volver. Claro. Digamos, si hubiese sido otra la apuesta, por ejemplo, si hubiese sido una apuesta sobre refrigerio, hubiese sido mucho más fácil, digamos, ocupar ese espacio. Claro, pero ese espacio hoy está vacío, digamos, ¿no? Hay como hipótesis dando vuelta, pero es un espacio vacío todavía. Federico, ¿qué le pasa al radicalismo? ¿Qué es el radicalismo de Lustó? Lo que estamos viendo es que, digamos, lo que hoy todavía ordena el Parlamento, que son básicamente los rótulos de del ancien régime, digamos, de antes del 23, ya no nos permite leer lo que está pasando ahí adentro. Porque si uno ve el radicalismo, claramente ve un radicalismo partido por lo menos en tres, ¿no? Están, digamos, los gobernadores con el liderazgo de Loredo, el acuerdo Valdés-Cornejo, que lo que están buscando básicamente es una especie de confluencia con la Libertad Avanza, porque gobiernan sociedades conservadoras. Claro. Y porque además tienen que administrar una situación de escasez fiscal. Entonces, y en economía son ortodoxos también. Entonces están buscando, digamos, más allá de que Milei, el objeto, digamos, de bullying de Milei era el radicalismo, están buscando de alguna manera una zona de confluencia y después tenés, digamos, los radicales que no tienen tierra, están todavía enraizados ahí adentro, pero tienen poca capacidad de proyección nacional. Pero son territorios de mucha proyección nacional potencialmente. Tierra en el sentido de territorio político. Entonces, los radicales que están dando vuelta por ahí, que están mirando, dice, bueno, acá yo tengo una oportunidad. Acá hay regímenes que se están desmoronando, liderazgos que se están desmoronando. Si yo logro pararme acá, puedo emitir nacionalmente. Entonces, obviamente, para ellos la diagonal con la Libertad Avanza no es negocio. Están como pensando más... Digamos, están moviendo el partido entre el partido de los no siglistas, digamos, que van por una negociación de poder, y el partido, digamos, de los alfonsinistas que van por una línea más principista del radicalismo. Y eso me parece que está destinado a ¿De Loredo dónde cae? Manera. De Loredo está claramente con los gobernadores, ¿no? Es como pero digo, en esa entre principistas y no siglistas, no, y él tiene por fuera. Él tiene el problema, digamos, el problema que Moreira Graujo decía, bueno, el radicalismo es un partido de dirigentes progresistas con una base electoral conservadora. Claro. Él está en Córdoba. Imagínate que... ¿Y Lustó dónde cae? ¿Lustó Jacobiti? No, Jacobiti y Lustó van a ir claramente por el otro lado, digamos. O sea, no siglistas. No, por una vía, me parece, por una vía de... Digamos, si bien uno les puede decir que desde el punto de vista de la tecnicatura son más no siglistas, sin dudas, pero van a ir claramente a buscar una oposición contra el gobierno de Milei. Ellos son no siglistas con la identidad... la pretensión de una identidad principista. Son los más híbridos, digamos. Claro, pero digo, la ciudadanía no los ha honrado con los votos, en términos ejecutivos, por ejemplo, Lustó. ¿Tiene alguna chance un dirigente que no puedo es difícil. ser competitivo en la Ciudad de Buenos Aires, hacer esa proyección que vos planteás? Sí, yo creo que la apuesta de ellos, digamos, no he hablado con ellos, con lo cual no tengo información de primera mano, pero si tuviese que pensar cuál sería la apuesta más inteligente es utilizar, digamos, la estructura de la Jacobiti, que es una estructura en el AMBA, es una estructura poderosa, sólida, dinámica, etcétera, y tratar de que esa estructura, digamos, en el back se pliegue a caras nuevas. Me parece que si ellos van a insistir reproduciendo la apuesta electoral de Lustó, que hoy está como en un momento de mucha crisis, me parece que les va a costar. Me parece que lo más inteligente de ellos es replegarse sobre su estructura y transformar a su estructura como el punto de partida de nuevos liderazgos y de esa manera, digamos, entrar al sistema político por esa vía, ¿no? La comunidad universitaria de la Ciudad de Buenos Aires, de la UBA, pero también del país, puede ser el territorio que encuentre esta línea del radicalismo que planteás. Bueno, ¿alcanza con eso? Yo creo que son como pequeños puntos de fuga donde la libertad avanza, digamos, pues fíjate que son, ¿quién le pone límite a la libertad avanza? Hoy la sociedad, ¿no? Vos tenés ahí. Sí, cantones de la sociedad. Cantones de la sociedad, esos son como los límites, ¿no? Entonces, sobre esos límites que la sociedad va diseñando, la oposición va a intentar, digamos, colarse. Obviamente que para el radicalismo, la universidad como para el peronismo los sindicatos, digamos, tiene una relevancia, digamos, tiene un nivel de penetración mucho más fuerte. Entonces, están obviamente pensando en esa dinámica, ¿no? Pero bueno, es muy sectorial, eso no se traduce necesariamente en una oferta electoral, ¿no? Federico, ¿cambió efectivamente la época con la llegada de Milei y este apoyo que puede estar en caída temporariamente, pero un apoyo decidido de la gente
a la idea del ajuste, a la idea del fin de la emisión, porque produce inflación. ¿Cambió efectivamente la época o la reaparición de Cristina Kirchner en el escenario con nuevos discursos, con una disputa cuerpo a cuerpo en redes sociales, en X, con el ministro de Economía y con otros dirigentes de La Libertad Avanza, disputando el sentido común económico? ¿Implica ese regreso que la Argentina en realidad está también fragmentada en términos de esas concepciones ideológicas y esas cosmovisiones? No, yo creo que es un cambio de época, es un cambio de época profundo, te diría. O sea, que te diría que Milei es superficial en relación a la profundidad del cambio de época. O sea, es como parte del fenómeno emergente, pero es mucho más... Es la punta del iceberg. Claro. ¿Y el iceberg de qué se compone? Yo creo que, a ver, primero es la sociedad liderando. Cuando uno dice, bueno, a ver, a Milei, ¿qué lo sostiene? Su capacidad política... No, dice, porque digamos, no ve lo que ve ahí es como un nivel de impericia política muy grande. Entonces uno dice, bueno, lo sostiene la economía tampoco vuela. Sí. Bueno, si la economía no vuela, lo sostiene la capacidad política, tampoco, bueno, ¿qué lo sostiene la sociedad, digamos? Entonces, y la sociedad me parece que lo que, digamos, usándola a Milei como herramienta, está organizada en dos grandes verticales. El primero es una especie de diagnóstico de que existe una especie de crisis operativa de la clase política tradicional. Operativa me refiero a que no producía resultados. Claro. Era un orden político perfecto para la clase política, pero para la sociedad no. Sí, entonces la sociedad en un momento dijo, bueno, entonces yo capaz que me estoy mal porque vos estás ordenado. Entonces, bueno, ahí hay una búsqueda de un nuevo sistema de representaciones en donde Milei hoy es el primer capítulo y seguramente veremos más capítulos. Eso es interesante, Federico, porque la comparación entre el sistema político argentino como un sistema ordenado desde el regreso a la democracia, comparado con el Perú, que tiene un sistema político muy desordenado. Que era la comparación que hacía la política. ¿Ya? Claro, esa era la Argentina tiene un nivel de institucionalidad política. La economía se puede caer porque el nivel de institucionalidad política es muy sólido. En realidad, esa institucionalidad política, estás planteando vos, estaba ocultando una ineficiencia enorme de esa maquinaria. Y en algún momento para la gente, claro, ¿no? para la gente, porque la política es medio como que le decía, miren, la economía está mal, pero miren qué ordenado está la política. Claro. Y la sociedad en un momento dijo, bueno, probablemente la economía está mal por ustedes. Entonces, digamos, ¿qué es la casta? En el fondo, en el sentido profundo, es la denuncia a un pacto corporativo. Entonces, ahí hay un principio, digamos, en ese primer pilar de búsqueda de un nuevo sistema de representación, en donde Milei es el capítulo 1, pero probablemente vamos a ver más capítulos, digamos. Y lo segundo, te diría, la caída o la crisis terminal del orden, llamémoslo del orden conservador post-convertibilidad, ¿no? Que fue un orden económico armado para que la Argentina no explotara más socialmente después del trauma ese del 2001, pero que produjo una segunda década perdida en un país, digamos, el único país en América Latina que tiene una segunda década perdida por razones internas. Entonces, en ese marco, obviamente, la sociedad está diciendo, bueno, vamos a construir un nuevo sistema de representación y vamos a construir un nuevo sistema de economía. Que Milei, lo mismo, plantea una hipótesis inicial, hay que ver cómo se va dando esto en el tiempo, ¿no? Ahora, lo que uno ve en Provincia de Buenos Aires, esa disputa entre Kicillof y Máximo Kirchner, no parece ser muy alentador en términos de la emergencia de una respuesta acorde con las demandas de ese cambio estructural que la sociedad plantea. Bueno, esa es la ventaja que hoy tiene Milei en el sistema político. Yo escuché el otro día a Facundo Manes, que es neurocientífico, lo traigo porque me pareció que era muy afilada la percepción, decía él. En el 83, cuando cayó el partido militar, dice, no es que el partido militar dejó de existir, seguían las azonadas, había levantamiento, cara pintada, pero la sociedad, digamos, aún fracasando Alfonsín, no iba a volver al partido militar de nuevo en Argentina, porque fue un quiebre de época. Iba a probar con Angelos, iba a probar con Menem, iba a probar con Cafiero, iba a probar con otras cosas. Bueno, acá me parece que está pasando lo mismo, digamos, están esos actores dando vueltas por el sistema, pero veo difícil que aún fracasando Milei la sociedad quiera volver. Están esas sazonadas dando vueltas distintas, claro. Pero es difícil que quiera volver para atrás, ¿no? Sobre todo porque además lo que vos estás marcando del kirchnerismo es como que en la estación final el kirchnerismo de repliegue, digamos, asume la morfología del Frente de Todos siempre. O sea, siendo gobierno nacional, siendo gobierno provincial, en una municipalidad, o sea, lo que están reproduciendo todo el tiempo es la dinámica del Frente de Todos. Entonces eso ¿Cómo describirías esa dinámica? Y bueno, es una dinámica en donde ellos se sienten, digamos, de alguna manera cómodos, con recursos de poder, pero todo el tiempo con la necesidad de desgastar al liderazgo para de alguna manera preservar ese capital de negociación que tiene Cristina Kirchner. Entonces Cristina Kirchner se transforma en un actor que tapona el surgimiento de nuevos liderazgos. Y eso le permite tener una paritaria con el sistema político en su fase de decadencia, pero claro, no le permite al sistema político renovarse. Claro.
Bueno, muy interesante, Federico, realmente. No, como por siempre, favor. lleno de Gustazo. imágenes, aparte muy, muy penetrantes. Te agradezco mucho. No, gracias. Yo soy el agradecido. Un gusto grande, Luciano. Esto fue todo en la repregunta. Muchas gracias.